Es una obcecación de López Obrador el asunto de decir, bueno, vamos a salvar a Pemex, como si salvar a Pemex fuera un asunto de inmediatez, y si con eso vamos a dejar atrás todo lo demás que tiene que caminar también en este país. Entonces me parece, pues sí, una enorme contradicción en ese sentido, y lenguajes diferentes. Yo decía ayer en un noticiero y lo repito hoy, el presidente de la República, su gabinete y la APF, es urgente que se pongan a gobernar. Estamos en el abandono, hay una crisis, verdaderamente hay una crisis humanitaria en este país. No solamente en la Ciudad de México subió 271% el problema de los secuestros, lo tenemos en todo México. La violencia y la desaparición de periodistas, van 13 en lo que va de este sexenio. Van 14 activistas de derechos humanos y medioambientalistas asesinados. No hay, la economía se está estancando, hay un 3% menos de personas que no pueden tener derecho al trabajo en comparación al año pasado en los mismos meses. Bueno, yo sí quiero preguntar, que la ciudadanía se pregunte qué es lo que sí está funcionando en este país con este gobierno. En el caso de Pemex, ¿cuál debe de ser la explicación? ¿Por qué la cancelación de una licitación? Bueno, yo no estoy en este momento penetrada en ese tema. Sin embargo, te diría que con lo que nosotros hemos visto de las posiciones, insisto, obcecadas y obtusas del presidente, sí me parece que hay una situación que se debe de abrir más los ojos y, por supuesto, informarse más en ese sentido. También se vislumbra una crisis por el tema de los migrantes Bueno, centroamericanos. ¿Cuántos van a llegar? ¿Cuántos se van a quedar? Bueno, hoy tenemos una secretaria de Gobernación que dice que no sabe por dónde entrar. Entonces, pues entraron cuando en campaña se les dijo a los migrantes que con el presidente López Obrador no iba a haber ningún problema por su trabajo y su alimentación. Entonces se abrió la puerta en el imaginario de todos quienes llegan en este país, de varios países, no solamente de Centroamérica, y se abre la puerta de manera irresponsable. Y ahora resulta de que todo el presupuesto, de que todo lo que nosotros tenemos y de las políticas de una austeridad irresponsable y sin planificación, se vaya a ir en el tema para resolver el problema de Estados Unidos. Entonces, al final de cuentas, la ciudadanía deberá darse cuenta a través de todos ustedes que terminamos pagando un muro. Si bien el muro no lo estamos pagando en la frontera norte, estamos pagando un muro en la frontera sur, en donde se están yendo todos nuestros recursos, todos los disque ahorros de la austeridad irresponsable de López Obrador. Entonces, también es un problema, por supuesto, de crisis y ya de seguridad nacional, el tema de los migrantes. Como tercer país seguro, ¿qué se vislumbraría para México en caso de que se concretara? México está resistiendo a ser tercer país seguro, pero lleva a que toda esta política que se ha dado desde que regresaron de Estados Unidos y aceptaron las condiciones de Donald Trump, pues se está convirtiendo en eso de alguna manera, de facto se está convirtiendo en eso. Entonces, al final de cuentas, hoy se da en este gobierno que prometió, se comprometió y esperanzó a 30 millones que iba a ser un cambio. Hoy, precisamente en este sexenio, se está dando lo que tanto lamentamos durante tantísimos años. Ni Peña Nieto tuvo la imprudencia de ponerse de tapete de Estados Unidos, y lo hace esta presidencia. Me parece muy responsable, pero al final de cuentas, amigos de la prensa, ¿quiénes están pagando las decisiones erróneas del presidente y de su gabinete? ¿Quiénes? Pues las personas más vulnerables en este país, quienes tienen menos oportunidades, quienes están viviendo en sus comunidades sin tener oportunidad. El otro día me decían en Aguascalientes, llevamos todo este sexenio, los comerciantes del centro histórico de Aguascalientes, llevamos todo este sexenio con una baja terrible en las ventas. Bueno, amigos de la prensa, eso pasa en todo el país, ¿eh?
Entonces, quienes están realmente padeciendo este problema de incompetencia, de necedad de un presidente y su gabinete, que tampoco saben qué hacer, por cierto, andan preguntando en las dependencias estatales qué hacer, y lo digo con toda responsabilidad. Van los funcionarios y las funcionarias a los estados, han estado en mi estado preguntando qué hacemos para minorar el asunto de la violencia feminicida, cuando se supone que una funcionaria de la Administración Pública Federal sabe qué hacer. Entonces, el desconocimiento de toda esta problemática de lo que está sucediendo en este país está pegándole, como siempre, a los más vulnerables, y vivimos en una crisis. Yo he dicho estos días y lo voy a seguir repitiendo, vivimos en una crisis humanitaria por la falta de garantías, los asesinatos a periodistas, las desapariciones a defensores de derechos humanos, los 10 mujeres asesinadas al día, los secuestros en la Ciudad de México. Que alguien me diga que funciona en este país. Si me permite, diputada, está el político electoral. Bueno, es un tema muy interesante, perdóname tu pregunta. Sí, gracias, qué amable. El consejero Marco Antonio Baños señala de que hay una fuerza política mayoritaria la que va a imponer ello para tener el control de los órganos electorales o del órgano electoral. Hoy se difunde un videoclip con el diputado Gutiérrez, Sergio Gutiérrez, en donde califica que las declaraciones de Marco Baños son político-facciosas. Bueno, he escuchado al diputado promovente de este retroceso. Yo, como ustedes saben, soy integrante del Consejo General del INE, y yo he creído desde un inicio que iban por el INE, iban por los soples. ¿Por qué? Porque son organismos autónomos. Y al presidente no le gustan los organismos autónomos porque no los puede controlar. Pero hay que ir más allá donde está el fondo del asunto. El asunto es un retroceso de 30 años en materia de acceso de derechos y ciudadanía de organismos autónomos que administraron y empezaron a garantizarnos paz en los estados, por ejemplo. Y entonces lo que vemos en este arrebato, en esto que quiere Morena y sus aliados, desaparecer OPLES y controlar INE, particularmente el Registro Nacional de Electores, es tener un retroceso de la democracia de 30 años. Recordemos que hace 30 años el primer problema en este país era precisamente la falta de confianza en los procesos electorales. Hemos avanzado, en México hemos avanzado con instituciones que no son perfectas, pero ahí la llevamos. El asunto no es las voy a desaparecer porque son corruptas, al rato empiezan a sacarle ahí inventos en historias a los consejeros ciudadanos del INE y de los soples para arrebatar la democracia y particularmente la calidad democrática. Decía el diputado de Morena, tipo de declaraciones también lo que hacían eran poner en riesgo la credibilidad del INE. ¿Qué tipo de declaraciones? Las que hacía el consejero Baños. Es que no entiendo por qué tener que poner en duda la credibilidad del INE cuando estamos diciendo la verdad. La cuarta T, el presidente de la República, y utilizando a diputados como el promovente, por ejemplo, si nosotros decimos la verdad, entonces están poniendo en peligro los que están poniendo en peligro la calidad democrática en este país es el presidente, la cuarta T y el diputado que está siendo promovente. O sea, sí lo he escuchado que dice que traemos una narrativa ficticia, que nos estamos imaginando cosas. Lo mismo nos decían con la Guardia Nacional. Y ahí está una Guardia Nacional que está sirviendo precisamente en el tema de los migrantes y no atacando delincuentes. Entonces, yo digo y convoco a la ciudadanía a que lo reflexione, porque a mí me parece que ahorita en este momento hay una enorme responsabilidad en la ciudadanía. La ciudadanía no se debe evadir de lo que está sucediendo, debe de estar informada, ejercer ciudadanía y opinar sobre lo que está pasando. Es una situación muy peligrosa de un retroceso antidemocrático, que el INE cuesta mucho, pues sí, así cuesta la democracia. Entonces, que detrás de esta reforma electoral que impulsa Morena está el pretender controlar a los órganos electorales. Absolutamente.
Lo dijimos desde un inicio, desde que supimos que esa propuesta se había presentado, desde ese momento dijimos y lo comentamos a algunos diputados de varios grupos parlamentarios que el presidente va sobre el INE para controlarlo. El presidente no puede dejar de controlar nada, por eso no está gobernando, porque es un controlador en el ejercicio del poder. Lo que está ejerciendo López Obrador es un poder absoluto y el INE no lo está controlando. Entonces están, por supuesto, yendo por el INE, tratando de desaparecer los OPLES. Es una locura, una irresponsabilidad social, son antidemocráticos completamente, y esto yo lo digo con toda responsabilidad, porque ustedes saben que lo he dicho, nosotros decimos lo que nos convence y de lo que estamos y queremos alertar también a ciudadanía, son graves rasgos de tiranía lo que está sucediendo en México. O sea, ¿qué presidente democrático, pregúntome yo, y quiero que se hagan la pregunta a todos y todas, quiere tener el control del órgano que administra y garantiza las elecciones en México? Diputada, sobre otro tema, el día de hoy el presidente López Obrador dijo que es falso que se pretenda la tenencia, el impuesto de la tenencia. Dice que en realidad ese es un invento de sus adversarios, cuando sabemos que la propia Secretaría de Hacienda y aquí en la Cámara de Diputados el diputado Ramírez Cuellar ha estado impulsando esta posibilidad. Bueno, ustedes con esos tipos de declaratorias esquizofrénicas, que dice una cosa, pues que se comunique con Ramírez Cuellar. Si no tiene el teléfono, de Ramírez Cuellar, pues se lo pasamos, porque Ramírez Cuellar de verdad anda haciendo visitas en todo el país para explicar en qué consiste la tenencia, y dice que se va a administrar desde acá, porque en los municipios y en los estados pues no saben administrar los recursos. Entonces, yo creo que es un asunto de ese discurso grosero, irrespetuoso, de la narrativa de Andrés Manuel. Sigue en campaña en una narrativa irresponsable y desde ahí dice las mentiras que dice. Hay que presentarle a Andrés Manuel López Obrador al diputado Ramírez Cuellar para que Ramírez Cuellar le diga lo que está proponiendo aquí en la Cámara. Gracias, Gracias, diputada. Gracias a ustedes.